Bienvenidas todas, todos a esta emisión de conversaciones de profesionales en sexología. Soy Norma González Izaguirre, actual presidenta del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Y como cada miércoles, primero del mes, estamos aquí para tener una charla. En esta ocasión, con nuestra asociada fundadora, también fundadora del colegio, la maestra Oralia Llanes. Bienvenida, Oralia, qué gusto que hayas aceptado estar compartiendo esta noche. Pues procedo a presentarte. Tiene estudios como psicóloga en el Centro de Estudios Universitarios de Monterrey, Nuevo León. Tiene especialidad en sexología educativa por el IMESEX, esto es el Instituto Mexicano de Sexología, y también una maestría en sexología clínica por el mismo Instituto Mexicano de Sexología. Oralia es directora de Sexualidades AC, es también psicoterapeuta sexual, es tallerista, conferencista, conductora de programas de sexualidad, miembro del Colegio de Posgraduados en Sexología. Actualmente, Oralia es tesorera de la FEMES, del Consejo Directivo de la FEMES, la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Oralia trabaja en la implementación y desarrollo de proyectos. Cuenta con amplia experiencia en sexualidad desde una perspectiva de género, de derechos humanos y derechos sexuales. Adelante con la charla del día de hoy. Por favor, Oralia. Muchas gracias, Norma. Pues buenas noches a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. En semanas pasadas que me invitaba Norma a participar en estas conversaciones, revisaba lo del tema, ¿no? Y creo que una de la oportunidad que quisiera yo poner el día de hoy es como compartir toda esta experiencias, todas estas inquietudes que trabajo precisamente en la parte clínica. Cuando revisábamos los temas, le decía a Norma, bueno, yo quiero hablar del área de la clínica, porque cuando hablamos de sexología, estamos hablando de todo un mundo dentro de las esferas psicológicas, sociales y biológicas. Y también trabajamos mucho con lo que es la educación. De hecho, mi formación inicia precisamente con el área educativa. Yo ingreso al Instituto Mexicano de Sexología para hacer la especialidad en sexología educativa y es ahí precisamente donde nace mi interés para seguir con el área de la sexología clínica, porque en mi formación como psicóloga buscaba como esas herramientas, como esas alternativas de poder llevar todos estos aprendizajes a la terapia, llevarlas a ese espacio clínico para trabajar con el tema de la sexualidad, porque creo que un punto muy importante es precisamente quitarle este estigma. Y créanme que yo salgo en el 2003 del Instituto Mexicano de Sexología y tengo más tiempo de trabajar en el área de la psicología, pero cuando inicio este espacio era un espacio todavía muy cerrado, a la gente le costaba mucho ir a terapia sexológica, sin embargo, cuando la gente iba a terapia sexológica se encontraba con un espacio donde podían hablar cosas que eran muy privadas y muy íntimas, ¿no? Esas cosas que generalmente no le podemos hablar a nadie. Precisamente leí en un artículo que se llama Evidencias de la Clínica, que es muy fácil ir al doctor y decirle cuando traemos una gastritis, inclusive cuando traemos un problema estomacal, podemos hablarle de todas aquellas cosas médicas, biológicas que nos están pasando, pero es muy difícil hablar cuando tenemos una dificultad de nuestro deseo, es muy difícil hablar cuando no tenemos un orgasmo, es muy difícil hablar cuando quiero hablar de mis fantasías sexuales. Entonces, creo que uno de los puntos muy importantes que sí quisiera compartir hoy, como esta labor del sexólogo, la sexóloga clínica, de hacer un proceso de terapia objetiva, donde podemos abrir ese espacio terapéutico
en un discurso donde las personas puedan hablar de lo que sienten, inclusive puedan hablar de aquellos aspectos que en algún momento dado les da vergüenza o les da temor. En algunas ocasiones, unas personas me han dicho en consulta, híjole, con usted sí puedo hablar. Es que cuando estoy hablando con usted, usted no se ríe o no me hace caras. Y esas cosas son bien importantes y bien relevantes, porque esa comunicación, tanto verbal como no verbal, abre precisamente ese espacio para que se pueda dar esa intervención clínica, ese espacio para que se puedan trabajar, ¿sí?, todos esos aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, creo que dentro del área de la sexología, sí es muy importante que todo aquel terapeuta que se dedique a la intervención clínica, a los procesos clínicos, tenga la formación en sexología. ¿Por qué? Porque precisamente muchos de ustedes me han de acompañar en este camino que hemos tratado de romper estigmas, precisamente para llevarlos a la vida misma, a no más allá de esta parte del proceso de consultorio. Pero sin embargo es una parte muy importante que creo que es fundamental en los procesos clínicos. Cuando hablamos de las diferentes situaciones clínicas en el área de la sexología que podemos llevar a consulta, yo creo que una de las partes que siempre van a estar ahí presentes van a ser estas emociones y estos pensamientos, inclusive estas angustias o estos placeres que vivimos en nuestra sexualidad. Creo que este es un punto muy importante que está marcado. Y bueno, dentro de este proceso de las intervenciones clínicas, sí me parecía muy importante abarcarlo hoy porque creo que en la medida que van pasando los años, también se van implementando esos procesos terapéuticos, muchísimos otros aspectos que se van trabajando en la sexología y que los voy a ir comentando en el transcurso de esta presentación. Así es que les voy a pedir, si me permiten compartir pantalla, para ir iniciando. Bueno, como les decía, uno de los aspectos bien importantes es la intervención clínica en el área de la sexología. Creo que en estos procesos de la intervención clínica no podemos dejar, ¿sí?, fuera el área de la sexología educativa. Creo que uno de los principales puntos importantes en estos procesos clínicos es toda esa formación educativa, todo ese proceso de formación y sensibilización que nos hace vivir también a los terapeutas. Hace rato les decía precisamente esta confianza con la que se puede abrir un proceso de consulta que en psicología le llamamos insight, este proceso que abrimos para que las personas se sientan cómodas. Creo que el primer punto radica precisamente en el trabajo que ya hemos realizado en nosotros como terapeutas. Creo que esa formación en sexología nos da esa sensibilidad y esa empatía de poder hablar de esos aspectos que tienen que ver con la sexualidad. Entonces, a ver, voy a pasar a la siguiente página. A ver, espérenme tantito porque no me da el cambio. Ahí está. Ahora bien, cuando hablamos de intervención clínica, por ahí cuando estaba precisamente trabajando con normas sobre lo del título, bueno, yo quería hablar de sexología clínica, ¿no? Quería hablar como de todos aquellos aspectos clínicos que se ven precisamente en un espacio que tiene que ver con terapia. Lo podemos trabajar de muchas maneras, los trabajamos en los talleres, los trabajamos en diferentes espacios educativos, pero quería llevar como esta charla a un proceso totalmente clínico, un proceso donde está un terapeuta, ¿sí?, con formación en el área de la sexología clínica para hacer este proceso de facilitación. Ahora bien, ¿qué es la intervención? Cuando estamos hablando de intervención clínica, estamos hablando de todos aquellos procesos, o no procesos, perdón, porque estoy hablando en plural, es un proceso. Es un proceso que ocurre en un espacio terapéutico. Es una evaluación clínica, ¿sí?, que realizamos los terapeutas. ¿Cuál es una parte importante de esa evaluación clínica? Esa evaluación clínica nos permite establecer algo que nosotros llamamos en terapia el motivo de consulta. Una de las cosas que generalmente ocurren y lo comparto es que cuando las personas llegan a consulta, en esos primeros 5 minutos generalmente nos dicen por qué van, ¿sí? El motivo de consulta salen precisamente en esa entrevista, cuál es esa necesidad
de lo que las personas ponen como motivo de consulta. ¿Cuál es el por qué ir a terapia psicológica o a terapia sexológica clínica? Les voy a decir que hoy en día las personas llegan. Hace muchos años, cuando yo estudiaba psicología, alguna compañera me comentaba que ya tenía como 20 años de experiencia sexológica en el área clínica y las personas le llegaban a consulta. Cuando yo inicio todo ese aspecto de la sexología clínica, todavía había como más estigma. Pero en la medida que han pasado los años, les he de decir que hoy en día las personas sí reconocen al sexólogo o a la sexóloga clínica. Reconocen buscar ese terapeuta sexual que se les apoye a trabajar esa situación que están viviendo. Entonces, hoy en día les podría decir que las personas buscan a través del Internet. Hace tiempo las referencias eran de boca en boca. Hoy en día las personas abren el Internet, inclusive pueden ver la experiencia profesional que tenemos en esos procesos. ¿Qué quiero enfatizar? Que las personas tienen claridad de lo que están buscando, cuando van a una terapia clínica. En un proceso de evaluación clínica, lo que tratamos es precisamente de ese motivo de consulta ponerlo sobre la mesa para poder establecer cuál es el diagnóstico y cuál va a ser la estrategia terapéutica que le vamos a proponer al consultante para poder trabajar. Una de las cosas muy importantes en la intervención clínica es precisamente poder establecerles lo que se va a trabajar. Fíjense que hace tiempo, cuando yo empezaba a trabajar, disculpen que se empiezan a escuchar como la, ruidos fuera de casa. Espero que no interrumpan tanto esta presentación. Pero bueno, una de las cosas importantes, cuando antes ocurría en terapia, es que generalmente llegaba mucho sobre alteraciones en la respuesta sexual. Las cosas han cambiado, cada vez llega más terapia de pareja, llegan a trabajar sobre identidad, cada vez son más los motivos de consulta, engrosa ese mundo amplio que tiene el área de la sexología clínica. Y una parte importante que nos toca a nosotros como terapeutas es poder plantear. Vamos a plantear cuál es el objetivo terapéutico sobre el que vamos a trabajar. El podérselo compartir a los consultantes causa mucha transparencia y mucha empatía sobre lo que sigue, sobre todo cuando van referidos de otras áreas y de otras disciplinas. Por ejemplo, generalmente me llega mucha referencia de consultantes que ya vienen de una consulta urológica o de una consulta ginecológica, donde ya revisaron desde los aspectos biológicos y el especialista lo que tiene que trabajar tiene que ver más con aspectos de las áreas de las emociones, el área psicológica, que del área biológica. Entonces, una parte muy importante en esta intervención es que es un proceso donde vamos a plantear esos objetivos terapéuticos y vamos a trasladarlo a estrategias terapéuticas donde vamos a buscar llevar o facilitar este proceso para que la persona pueda sentir que está trabajando, ¿sí? Yo siempre les digo, hago en consulta, en el área de la terapia vamos a hacer tangible lo intangible. Generalmente llegan con algo que no le ponen como, no lo pueden como tocar. Entonces vamos a transformar esa sensación y esa emoción a algo que lo puedan identificar, y lo puedan trabajar. A ver, vamos a ver. Dentro del área clínica, aquí solamente menciono algunas de muchas otras áreas de las que podemos trabajar. ¿Qué les puedo decir que trabajamos mucho? Nos llegan mucho alteraciones en la respuesta sexual. Hoy en día, tanto hombres están preocupados sobre su salud y sobre su alteración en la respuesta sexual. La mayor parte de las consultas, por ejemplo, de los caballeros en alteraciones en la respuesta sexual o disfunciones sexuales, que como también se les conoce, nos llegan alteraciones en su eyaculación precoz o su dificultad en su erección. Nos llega también mucho trabajo sobre lo que es la violencia sexual para niños, niños y adolescentes y también violencia dirigida hacia las mujeres. Y uno de los puntos que generalmente siempre están presentes es el área de la terapia de pareja. Disminuye, en mi experiencia,
el trabajo que llega sobre identidad, expresiones sexuales o bien orientación sexual. Hace 15 años me podían llegar personas con algún trabajo terapéutico sobre la orientación. Les he de decir, generalmente eran personas que tenían emociones sobre cómo vivirse con su orientación sexual. Hoy les puedo decir que generalmente los que me llegan son padres de familia, ¿sí? Que ponen sobre la mesa la orientación sexual de su hijo o de su hija, donde generalmente vemos que los jóvenes de hoy en día viven muy diferente, ya no tienen como todo ese estigma sexual. Creo que tiene que ver más con una cuestión generacional y que tiene que ver con la educación y la apertura social. De una u otra forma, creo que sí ha existido esa apertura social. Hace 20 años llegábamos a una escuela a querer hablar del condón y nos rechazaban. Hoy en día nos solicitan y podemos más hablar más abiertamente con los y las jóvenes sobre lo que es la sexualidad. Entonces, ¿cuál es una parte importante? Que dentro del área de trabajo clínico son muchos aspectos. Al principio, generalmente estaba enfocado mucho en la terapia clínica, en lo que son las alteraciones en la respuesta sexual. Sin embargo, hoy en día podemos partir del concepto de la salud. Cuando nosotros estamos hablando de la salud, tiene que ver precisamente con dos aspectos, no solamente biológicos, sino también psicológicos y sociales, y no solamente con la ausencia de la enfermedad. Entonces, todos aquellos aspectos que en algún momento nos hacen sentir una sensación de bienestar o bien de incomodidad o bien de duda y que nos hacen buscar ayuda, son todos aquellos procesos que nosotros podemos trabajar en el área clínica. No solamente trabajamos aspectos de pareja, sin embargo, es muy importante poder comentarles que hoy en día llegan muchos aspectos de terapia de pareja. Ahora, hoy en día las parejas se acuden. Hoy en día pueden llegar las parejas a decir, queremos mejorar, ¿sí? Nuestra vida sexual. Queremos, ¿sí? Hacer algo para vivirlo de una manera más placentera. Entonces, yo creo que eso es algo que es muy padre poder escuchar a las parejas hoy en día que sí se preocupan, ¿sí? Que sí están atentos a lo que están viviendo como pareja en su área sexual y buscan ese cambio y lo buscan y lo transforman, que eso es algo bien importante. Ahora, quisiera compartirles un poquito del área de la importancia de la evaluación diagnóstica. Una de las cosas muy importantes que creo que debemos de integrar siempre en el aspecto del trabajo clínico es el expediente clínico. Si bien ahora tenemos muchas alternativas digitales, el expediente clínico es una parte importante que tenemos para llevar a cabo una evaluación. Y bien, como les decía, siempre las personas ponen sobre la mesa su motivo de consulta, pero lo que nosotros vamos a hacer en esta evaluación diagnóstica es precisamente revisar y establecer si el objetivo tiene que ver con ese motivo de que la persona está diciendo, que generalmente la mayor parte de las veces así es. Buscar cómo realizamos esa evaluación diagnóstica. Y esta evaluación diagnóstica es muy importante complementarla desde la entrevista clínica. Una parte fundamental en la entrevista clínica. A través de yo creo que una de la mayor riqueza en nuestros procesos de facilitación es la entrevista. La entrevista nos apoya desde hacer ese espacio agradable, hacer una entrevista que nos lleve a poder hacer un diagnóstico. Y yo creo que cada terapeuta tiene como la apertura a saber si desarrolla una entrevista semiestructurada o estructurada, lo que mayor le funcione. Aquí la parte más importante es la forma en que la vamos a llevar a cabo. Yo generalmente les digo, en las primeras sesiones, generalmente nunca hago evaluaciones estructuradas. Generalmente siempre es una entrevista abierta, ¿sí? Que solamente donde se busca facilitar y que la misma persona consultante me va a llevar donde voy a ir integrando hacia donde se va a ir moviendo. Y eso hace que la persona pueda sentirse libre, que pueda precisamente poder expresarnos lo que está viviendo y lo que está sintiendo. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho cuando yo trabajo alteraciones en la respuesta sexual,
y ellos me empiezan a referir cuál es el motivo de consulta y generalmente vienen referidos de otro profesional de la salud, como un urólogo o un ginecólogo, como les decía ahorita. Me ayuda mucho, por ejemplo, trabajar en un pizarrón. En un pizarrón yo trabajo todo lo que es la respuesta sexual y se las explico al consultante para que conozcan precisamente cómo se da la respuesta sexual y cómo puedan llevar esa imagen a su propia vivencia de su respuesta sexual. Y una vez que les explico, ¿sí? También les solicito que se puedan ellos decir dónde, en qué fase su respuesta sexual, cómo se viven ellos. Y eso ayuda mucho, por ejemplo, en esta parte diagnóstica, a que ellos también tengan como un esquema de lo que están viviendo. A veces una mujer, por ejemplo, hablando de casos de falta de deseo, que es uno de las consultas muchísimo más recurrentes en mujeres, el llevarlo a un diagrama y poderse ubicar en ese diagrama le hace ver, ¿sí? Y entender más fácilmente lo que le está ocurriendo. Cuando ve un caballero tiene dificultades, por ejemplo, con su eyaculación, el poder ver cómo ocurre en su respuesta sexual y poder señalar lo que le está ocurriendo, le hace tener una idea más clara de lo que está pasando. Y yo creo que una cosa también que es muy rica es que eso le ayuda a ver, generalmente eso le puede pasar a otras personas, el poder escuchar cómo es la respuesta sexual y cómo generalmente se vive y qué es lo que le puede pasar a las personas, le ayuda a entender, le ayuda a sentir que no es la única persona que está viviendo ello. Y lo más importante, ¿sí? Se siente cómodo o cómoda cuando se le dice que se puede trabajar. Esto es algo bien importante, porque muchas veces vienen con una alteración en la respuesta sexual, por ejemplo, en la erección, y ya vienen con un tratamiento médico. Y a veces ni el tratamiento médico les va a ayudar a mejorar su respuesta sexual cuando su angustia y su ansiedad es muchísimo mayor, porque generalmente en lo que es la consulta urológica, pues no hay esta oportunidad de empatía. Yo creo que todos los que trabajamos en el área de la salud o todos los que trabajamos con otras personas, una parte fundamental es poder facilitar y hacer empatía, ¿sí? Pero a veces los trabajos del área terapéutica permiten abrir más esos espacios. Entonces, el que las personas puedan reconocer en esa escala, ¿sí? En ese esquema de la respuesta sexual, que algo les está pasando y que lo pueden reconocer y que pueden saber que hay algo que se puede realizar para poder cambiarlo, creo que es el primer paso importante en este proceso de tratamiento terapéutico, porque ahí hay cambios de actitudes, ¿sí? Ahora, antes de irme a la parte de tratamiento, quisiera seguir hablando más de diagnóstico. Una de las partes importantes siempre en una consulta, siempre hacer un diagnóstico diferencial. En mi experiencia clínica, les he de decir, puedo decir que el mayor parte del 92 o 95% de las personas que me llegan a consulta, generalmente sus orígenes tienen que ver con una cuestión socioeducativa o emocional, generalmente no por aspectos biológicos. Sin embargo, sí es muy importante para asegurar este proceso diagnóstico, hacer esa parte diferencial. Precisamente la parte importante en la integración del expediente. En la integración del expediente, así como tenemos una entrevista clínica, es muy importante hacer una evaluación médica, sobre todo para los que no somos médicos o médicas. En este caso, mi formación como psicóloga no me permite yo poder mandar a hacer algunas evaluaciones médicas, algunos exámenes médicos, pero sí me permite canalizarlo con otras áreas y con otras especialidades para los estudios médicos que se tengan que realizar. Creo que esto es bien importante y si lo tomamos dentro del proceso, también le damos una presentación muchísimo más formal al proceso terapéutico que estamos realizando. Y inevitablemente estamos trabajando en diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir? Que queda registrado, ¿sí? Que los aspectos que vamos a trabajar
son del aspecto emocional, porque se descartaron cualquier tipo de alteración en sus aspectos biológicos. Entonces, creo que eso sí es algo bien fundamental. Ahora bien, en esta parte también de la evaluación diagnóstica, es bien importante establecer el apoyo de las pruebas psicométricas nos pueden arrojar algunos datos de personalidad que nos pueden apoyar en el proceso de facilitación, sobre todo cuando nos tocan consultantes, generalmente al inicio de las sesiones se les dificulta mucho los procesos de entrevista. Les dificulta mucho el expresar, el poder compartir, el hablar sobre las cosas que les ocurren. Entonces, creo que las evaluaciones psicológicas también nos ayudan, inclusive para en el mismo proceso la persona vaya entrando en ese proceso de confianza. Generalmente a mí me toca trabajar mucho con adultos y en el trabajo con adultos a las personas les gusta que se les diga lo que se va a trabajar. Sin embargo, podemos encontrar personalidades que en algún momento dado nos pueda ayudar mucho esos procesos de evaluación psicológica. En esta parte clínica, yo recuerdo mucho un consultante que llegó conmigo ya hace años y precisamente él quería trabajar sobre eyaculación precoz. Estuvimos trabajando los procesos de eyaculación precoz y en este proceso, él, por ejemplo, decía que tenía algo en sus órganos sexuales, ¿no? Que tenía por ahí algo y él creía que era una infección porque traía una irritación, unos granitos, lo llamaba él así. Como de una u otra manera, en ese espacio yo me apoyé de un médico para poder hacer la exploración física y poder hacer el diagnóstico diferencial, en este caso sobre aspectos biológicos. Y cuando se le revisa el médico, no le encuentra nada, le manda a hacer exámenes del laboratorio y no le encuentra nada, ¿no? Tenemos todas las evidencias biológicas para decir que no hay nada en su cuerpo que le esté ocasionando algo en sus órganos sexuales y la persona decía, no, es que yo sí tengo algo. ¿Sí? Y es aquí donde encontramos todos esos aspectos emocionales con los que tenemos que trabajar. Entonces, estas son las cosas que tenemos que incluir siempre en la parte del diagnóstico. Hacer la entrevista, hacer las pruebas pertinentes para hacer diagnóstico diferencial e incluir algunas pruebas psicométricas. Generalmente, sobre todo cuando estamos en una institución. Nosotros, por ejemplo, en la institución de sexualidades, sí es una parte muy importante como protocolo tener un expediente completo. ¿Por qué? Por cualquier situación de algún aspecto legal. Entonces, contar con una batería completa es parte como de los indicadores en todo lo que es la terapia psicológica en la institución. En la parte privada, bueno, aquí ya cada quien puede tomar las alternativas que mejor le puedan como beneficiar en su proceso de expediente. Pero tener un diagnóstico, siempre tener un expediente completo facilita el proceso de diagnóstico. Inclusive, para poder saber qué es lo que está pasando cuando no sabemos, ¿sí?, por dónde ir. ¿A qué me refiero? Hace años me tocó un caso de un menor sobre cuestiones de abuso sexual infantil y la persona me llega con pérdidas funcionales. ¿Qué quiere decir? Que la persona ya no hablaba, ya no podía caminar, ya no controlaba esfínter. Entonces era muy difícil trabajar porque yo no trabajo con personas con algunos aspectos de discapacidad o algunos deterioros neurológicos. Entonces, en esta parte era bien importante, pero sin embargo se le había cerrado las puertas en otras áreas porque no lo podían trabajar. Ya había tenido evaluación psiquiátrica, ya había tenido evaluación neurológica con el neuropediatra y el menor no salía, ¿no? Cuando se empieza a trabajar y empiezo primero antes de revisar, empiezo a valorar el expediente, porque ya cuando llegan con todo un expediente. Cuando empiezo a valorar, encuentro algo bien interesante en todo el expediente que me llevaron. Encuentro que cuando el menor abre este caso con sus padres, ellos deciden a llevar a cabo una demanda o acuden a hacer la demanda, perdón, y pasan el niño a entrevista, ¿no? El niño refiere lo que había pasado, en ese caso, la que estaba haciendo la evaluación le habla a otro psicólogo, otra psicóloga, para que alguien más lo vuelva a entrevistar. Total, no terminó ahí, lo vuelven a citar a una segunda entrevista.
En una segunda entrevista no se quedan como muy claros ni muy a gusto con lo que quedó y lo vuelven a citar para una entrevista, donde constantemente estaban revictimizando, hacer que el menor volviera a contar lo que estaba ocurriendo. Y entonces, en la tercera entrevista decía que el niño ya no habló. A partir de ese momento, el niño dejó de hablar. Y a partir de que el niño empieza a dejar de hablar, empieza a dejar de relacionarse, empieza a dejar de comer por sí solo y empieza un proceso, ¿sí?, de un deterioro funcional. Tenía que ver con aspectos psicológicos. Si nosotros podríamos evaluar al niño, podíamos ver que había tenido como una regresión a un momento donde él se sentía más cómodo y dependía totalmente de los padres. Cuando a mí me llega este proceso, empiezo a determinar dónde ocurrió. Y empezamos a trabajar. Antes de empezar a trabajar todo lo demás, lo primero que trabajamos fue la seguridad y la confianza con el menor. Empieza a trabajar la seguridad y la confianza a través de juegos, a través de un espacio abierto, a través de entrevistas que no tenían que ver con el aspecto y el motivo de consulta, en donde empezamos a hacer un proceso de empatía y de conocimiento, donde el niño se sintiera en confianza. No les voy a decir que a la primera, pero a la quinta sesión el niño pudo escribir su nombre. Cuando yo le solicito que lo escribe, lo puede escribir en uno de los juegos que estuvimos realizando, porque con menores trabajamos mucho lo que es la terapia de juego. Cuando el niño escribe su nombre, digo, ya me pude comunicar con él. Y a partir de ahí, de ese proceso, los avances, ¿sí?, se fueron dando. Yo me preguntaba como terapeuta, yo dije, bueno, ¿qué hicimos? ¿Y qué se hizo en la terapia? Que hubo mejoras y el niño avanzó y hasta regresó a la escuela, ¿no? Y yo revisaba que lo que se trabajó es la empatía, que se trabajó la seguridad, que se trabajó la confianza con ese menor. Entonces, ese es uno de los aspectos bien importantes en estos procesos de diagnóstico, donde no vamos a ir corriendo a encontrar un problema, sino hacer una evaluación para saber qué es lo que tenemos que hacer. Como en este caso del menor, él ya llegó con un diagnóstico, ¿sí? Él ya llegó refiriendo qué había pasado. Pero aquí la parte importante del diagnóstico es decir, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con este menor? Entonces, esa es una parte muy importante de los procesos terapéuticos, el expediente, esa riqueza de leer, de repasar, de volver a regresar y decir, a ver, ¿dónde me perdí? Porque el proceso no va avanzando, es precisamente este expediente clínico que me va a llevar a un diagnóstico. Entonces, el poder complementarlo con esas entrevistas, poder solicitarle a los consultantes que nos entreguen los estudios, que nos entreguen el material que inclusive ya tienen antes de llegar con nosotros. O bien complementarlo con ese otro material, con esos otros estudios que nosotros vamos a solicitar para poder hacer una evaluación diagnóstica. Cuando se hace una evaluación diagnóstica es muy importante porque cuando se le comparte al consultante, a la persona le queda de una manera muy clara en lo que se va a trabajar, ¿sí? Y nos lleva a la otra, ¿sí?, a la otra parte del diagnóstico que tiene que ver con el tratamiento. En este caso, a las estrategias terapéuticas que vamos a establecer para poder trabajar, ¿sí?, lo que está ocurriendo. Entonces, en estas estrategias terapéuticas, déjenme les comento que, por ejemplo, yo me enfoco a tres aspectos. Una de las cosas que he encontrado mucho es que los aspectos emocionales son uno de los aspectos importantes que vamos a incluir en primer nivel. Si yo voy a trabajar cualquier situación en el área clínica, primero voy a trabajar con bajar esa angustia o voy a trabajar con bajar esa ansiedad. No me voy a apresurar a querer ir a otros avances, ¿sí?, en la terapia sexual para mejorar su respuesta o para mejorar esa relación de pareja o para mejorar esa situación de violencia que la persona está viviendo o que vivió. Entonces, aquí la parte importante es trabajar con esos aspectos emocionales, con esas sensaciones que se está viviendo. Entonces, por ejemplo, yo les establezco, cuando hablamos del diagnóstico, les digo, bueno, vamos a trabajar en una estrategia terapéutica que abarca tres aspectos. ¿Cuáles son
tres aspectos: los aspectos emocionales, que tienen que ver el cómo me siento, ¿sí? En esos aspectos emocionales que me hagan reducir esa angustia o esa ansiedad, que pueda recuperar mi confianza y que inevitablemente esa sensación de bienestar llega a la persona, el trabajo de sensibilización y educación va a ser muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque esa persona se siente cómoda no solamente con el proceso terapéutico, siente cómoda con su propio ser. Ese es el aspecto importante. En esta parte de los aspectos emocionales, también les hablo de todo ese trabajo que se va a realizar para hacer un proceso de sensibilización. ¿A qué me refiero yo con sensibilización? A aquellos aspectos que tienen que ver con el área de la sexualidad, donde vamos a trabajar aspectos de sensibilización, que se reconozca, que pueda reconocer su cuerpo, que pueda reconocer las emociones. Y bueno, esto ya lleva un trabajo, lleva un protocolo de cómo se va a trabajar de acuerdo al diagnóstico o al motivo de consulta. Por ejemplo, en esta parte entran también otras estrategias terapéuticas, en el caso, por ejemplo, de alteraciones en la respuesta sexual, sobre ejercicios, sobre su respuesta sexual como arranque, como de sensibilización sistemática. Hablamos también de aspectos conductuales, específicamente sobre sus respuestas. Y también hablamos en otra esfera sobre educación. Creo que la educación integral de la sexualidad es un aspecto que debe de estar implícito en los procesos terapéuticos. Por ejemplo, cuando yo refiero a una estrategia terapéutica, siempre meto los procesos de educación, porque creo que estos procesos de educación integral de la sexualidad, cuando los llevamos precisamente al consultorio, van a facilitar que ese proceso de tratamiento se dé de la mejor manera y funcione. Y sí, ese proceso en su tratamiento, la educación es imprescindible, porque va a ser importante para la armonía sobre su propia vivencia sexual. Y se vale hacer un proceso de educación, inclusive a mí me toca mucho trabajar sobre sus sensaciones y a veces hasta nos regresamos al reconocimiento de su cuerpo. Entonces, una de las cosas que sí quisiera enfatizar, que dentro de las estrategias terapéuticas siempre tenemos que incluir todos aquellos aspectos emocionales, todas las técnicas que nos lleven a mejorar su respuesta sexual o su vivencia con su identidad o con su expresión sexual, y no dejar atrás la educación de la sexualidad. Y bueno, para ir cerrando este proceso, una de las cosas muy importantes que creo que no debemos dejar atrás, aunque las mencionamos mucho, inclusive hoy en día las trabajamos todos los días, pero las debemos llevar precisamente al consultorio. Las debemos llevar a cabo a esos procesos y a esas intervenciones clínicas. Y una parte muy importante son los principios que son los derechos humanos, los derechos sexuales y la perspectiva de género. Precisamente por eso al inicio de esta conversación hablaba de esos procesos que nos toca trabajar a las personas que nos dedicamos al área de la sexología clínica, poder trabajar con nosotros para poder considerar y llevar implícitos lo que son los derechos humanos, los derechos sexuales y la perspectiva de género. Y que esto nos lleva a poder trabajar con objetividad. Creo que los procesos terapéuticos tienen que ser siempre magníficos. Cuando cumplen con estos panoramas, entonces nosotros creemos lo que nosotros estamos y no en lo que son lo que es la perspectiva de género. Una parte fundamental incluida en estos aspectos es no olvidar estos principios, inclusive en estos procesos de educación que trabajamos en terapia, también llevarlos a que los reconozcan las y los consultan. Voy a quitar la presentación, ¿sí? Para ir cerrando. Entonces, una de las cosas muy importantes que yo quería poner el día de hoy sobre la mesa es la importancia del trabajo que tiene que tener el terapeuta clínico, el trabajo que tiene que tener consigo mismo para poder hacer que esos procesos
sexos puedan ser empáticos. Muchas personas que llegan a terapia sexual generalmente a veces han viajado por diferentes terapeutas buscando esa empatía y no solamente esa empatía, ese conocimiento, porque es muy importante que el terapeuta, ¿sí?, sexual tenga esa formación. Una vez llegó conmigo una chica transexual, una mujer trans que me decía, es que ya he pasado por diferentes terapeutas el último lo que me dijo es que para poder trabajar me tenía que reconocer como una persona homosexual. Entonces, con eso nos queda como muy claro la importancia de la preparación académica, de la formación que tiene que tener todo terapeuta en su intervención clínica. Y otra de las cosas fundamentales que también quiero volver a señalar, la importancia de establecer un diagnóstico, ¿sí?, y establecer la estrategia terapéutica y ponerlo sobre la mesa con el consultante. Cuando nosotros establecemos esa estrategia, créanme que los consultantes sienten mayor empatía porque tienen claridad sobre lo que les va a ocurrir. Aquí no solamente es que vas a tomar esto, ¿no? Sino es cómo te sientes, que te sientas cómodo. Entonces, siempre dejar esta pauta abierta en un proceso terapéutico. En un proceso terapéutico, la entrevista exhaustiva es muy importante para encontrar esos detalles. Y no me dejarán mentir, en una entrevista sexológica se tienen que preguntar cosas como muy precisas, inclusive muy concisas, sobre el ejercicio sexual, ¿sí? O sobre específicamente las relaciones coitales, sobre cosas que probablemente a la persona en algún inicio no le es cómodo comentar. Pero cuando llegamos a esas precisiones, ¿sí?, podemos encontrar precisamente ese diagnóstico, podemos saber por dónde nos vamos a ir. Entonces, la entrevista es fundamental, una entrevista abierta, objetiva y que me permita, ¿sí?, poder hacer ese recorrido con el consultante para juntos, ¿sí?, poder recorrer sobre su propia vivencia sexual. Entonces, una parte fundamental es hacer que estos procesos puedan ser totalmente abiertos. La intervención clínica, sexológica, cada día tiene muchísima más apertura. Cada día llegan más consultantes ya buscando específicamente a un terapeuta sexual. Las personas ahora investigan, conocen, averiguan. ¿Sí? Las personas llegan con un conocimiento al consultorio. Eso es muy importante el proceso que nosotros hacemos como facilitadoras de estos procesos clínicos. En una ocasión me llegó un consultante, ya para ir cerrando, que me llegó con un montón de ejercicios ya que los había impreso del internet y me dijo, los he hecho todos, pero no me funcionan. ¿Por qué no estaba funcionando? Porque no es una receta, ¿sí? Porque precisamente me regreso a lo que les decía hace rato. Es fundamental trabajar sobre los aspectos emocionales. Él estaba trabajando con todos los ejercicios y los hacía, pero no trabajaba con su angustia, no estaba trabajando con su ansiedad. Entonces, estos ejercicios no podían tener avance. Por eso, esos procesos donde podemos lograr que las personas se sientan cómodas y nos puedan compartir esa parte íntima y privada sobre su propia vivencia sexual, es fundamental para poder hacer un proceso terapéutico eficiente, ¿sí?, y funcional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Oralia. Muchas gracias por compartir con el colegio tu experiencia de ya, bueno, una cantidad de años considerables como clínica, como sexóloga clínica. Te agradezco y agradezco a todas las personas que nos han acompañado en esta charla y entonces hasta aquí vamos a cortar la grabación para continuar con parte. Gracias Gracias. a todas y a todos.